Realmente relacionarnos con los demás nos lleva a un reto personal en el cual tenemos que sacar para que la relación funcione lo mejor de nosotros, siempre evolucionar, siempre buscar por dónde es el camino que me va a permitir tener esas palabras correctas, esos abrazos correctos, esos besos correctos, que van a hacer que la relación se enriquezca en todos los sentidos. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos esas habilidades? Cuando el ser humano, por más que está buscando cómo crear una relación linda con sus hijos, una relación linda con sus amigos, una relación linda con su pareja, pues ¿de dónde me agarro si no lo conozco? Pero eso es lo que nos han enseñado los libros. Las grandes mentes que han escrito todo aquello que el ser humano tiene que aprender, no solamente para tener una vida cívica adecuada, sino también social, espiritual, una vida donde el amor se manifieste. Tengo en mis manos un libro precioso que lo leí desde la primera letra hasta la última letra, entonces sé de lo que les estoy hablando, sé lo que les estoy informando. Me atreví a entrevistar y a invitar a la autora Jessica Wolf del título de su segundo libro, Tu vida es importante para mí. Aquí ustedes lo están viendo en pantalla y el subtítulo es Dolor emocional y suicidio en adolescentes. Con este enorme gusto y con esta enorme gratitud por este libro, invito a Jessica Wolf a que se presente en nuestras pantallas de Tinta.com. Bienvenida, Jessica. Gracias por estar en esta entrevista. Muchas gracias, Marina, por tenerme aquí en tu espacio y muchos saludos y gracias a tu auditorio por acompañarnos. Es un gusto poder estar contigo y antes de cualquier cosa, por favor, háblanos para una persona que ha estudiado a profundo lo que es el suicidio, qué significa vivir y qué significa la vida para ti. Hablar de suicidio evidentemente es hablar de muerte y no podemos hablar de muerte sin hablar de vida. Entonces, obviamente el suicidio es un tema oscuro, es un tema tabú, es un tema muy estigmatizado que necesita una mirada compasiva, amorosa, humana, sabiendo que el dolor, o sea, lo que lleva al suicidio es la experiencia de dolor emocional en la vida. Y que cualquiera en un momento dado de intenso dolor emocional puede pensar en la muerte o en el suicidio. Y que bueno, que cuando pensamos en dolor también tenemos que encontrar alternativas de solución a nuestros dolores emocionales a lo largo de la vida. Entonces la vida es un camino de aprendizaje, de obstáculos, sí de dolor, pero también de transformación, porque cada una de las experiencias que vivimos en la vida nos ofrecen aprendizajes y nos ofrecen oportunidades de transformarnos y de profundizar en esta experiencia. ¿Por qué es tan diferente el dolor de un suicidio al dolor de una muerte natural, de una muerte pues por una enfermedad, por un accidente, a una muerte que se provocó a alguien más? Por varias razones, Marina. Una es porque aunque hubiesen señales previas de que la persona no la estaba pasando bien, el suicidio siempre es una muerte repentina. Nunca nos imaginamos que alguien pueda llegar a acabar con su vida. Eso es una, la parte repentina. Dos, el tema de que independientemente del método y no cuando trabajamos con suicidio no hablamos de métodos o no diferenciamos en los métodos o no es importante el método porque además hablar de métodos puede ser como generar trauma vicario, que es el impacto de nada más de imaginarnos cosas. Entonces Okay. no hablamos de métodos, pero independientemente del método, siempre es una muerte violenta. Siempre es violento. Y es una muerte agresiva y la diferencia entre agresiva y violencia, violenta es el método y agresivo es lo que nos salpica. En cuanto a imágenes, en cuanto a impresiones, en cuanto a eh, eh, lo que nos comunica un evento así. Entonces, bueno, y además súmale la parte de todos los contenidos sociales que implica el suicidio, ¿no? Todas las cargas sociales, ¿no? O sea, el estigma, el tabú, el tema de que si es pecado o no es pecado, etcétera, ¿no? O sea, todas las partes culturales y toda la parte de la historia del suicidio, ¿no? Entonces, bueno, tiene un efecto muy diferente en la persona que se queda. Lo sabemos y lo vivimos. Y no es de unos y de otros. Cualquier persona que experimenta y que vive el suicidio de un ser querido queda altamente impactado. Y tiene una variable de trauma. O sea, si yo fui el que encontré a la persona, el cómo la encontré, el cómo se me dio la noticia, si se me dijo, si no se me dijo, se guardó secreto, puede implicar también trauma.
Hay otra parte de tu libro que habla sobre el que escuchar a la persona, que es muy importante escuchar a la persona que tiene la idea de suicidarse y no empezar a decirle, ay, o sea, no tomarlo como una cosa vana, ¿no? Sino de sentarte, escucharte, escucharla y hacerle ciertas preguntas que tú nos das aquí, ideas de cómo enfrentar, ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo Acompañar. acompañar exactamente a la persona que está ideando quitarse la vida? ¿Cuál sería esa conducta la más adecuada, según la orientación que tú nos das en tu libro? Pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué acompañarla? ¿Por qué instruirnos y no dejarlo pasar como algo en vano? Em, Muchas personas dicen, está llamando la atención, ¿no? Sí, sí está llamando la atención. Es una llamada de atención importante y hay que hacerle caso. Aunque sea de forma repetida, aunque sea en juego, aunque sea casual decir, ay, me quiero morir. Son formas de comunicación importantes. Nos está diciendo, pon atención, hazme caso y necesito tener una conversación contigo sobre algo que es importante, que es algo me está doliendo y el suicidio, la muerte aparecen por ahí como idea, ¿no? En suicidología sabemos que la gente da como ciertos avisos, da como ciertas señales y a veces no les hacemos caso. Entonces hay que entrenarnos a escuchar esas señales, a parar, a escuchar la intención y la intuición y decir, a ver, a veces cuando la gente dice esto, esto y esto y no le está pasando bien, piensa en el suicidio. ¿Tú has pensado en el suicidio? Y se abre una comunicación. La persona que piensa en el suicidio, nosotros decimos que está ambivalente. Tiene dos opciones en la mesa, que es vivir o morir. Y las dos opciones implican un compromiso, o sea, o me mato o me mantengo en vida y me comprometo a la vida. Y la persona que está sufriendo no está lista para hacer ningún compromiso, ni para morirse ni para vivir. Entonces está con la duda. Hablar con la persona que está pensando en la muerte puede aclarar como la duda y puede ayudarla a volver a anclarse en la vida. Entonces, disipa, o sea, la persona necesita tener una conversación en donde diga, me está doliendo, me siento atrampado, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a resolver. Y sí, en este momento de tanto dolor aparece la idea de la muerte. Acompañarlo puede salvarle la vida. Y Acompañarlo. es Acompañarlo donde yo hablo, adecuadamente, adecuadamente. y exactamente, y es donde yo hablo de poderle decir al otro, a ver, estoy escuchando que aparece la idea de la muerte y quiero decirte, tu vida es importante para mí y vamos a buscar alternativas de solución y a conectar con servicios de apoyo. Hay otra parte de tu libro, Jessica, que hablas. Eso que acabas de decir es, bueno, puede salvar yo creo que la vida de miles de personas, de todas las personas que nos hayan escuchado. Otra, continuando con tu libro y con las partes que me impactaron también, esta que comenta sobre el que cuando escuchamos que no se habla en la escuela, que no se habla en las familias, que no se habla en la sociedad de cómo se mató fulano de tal, de que se suicidó, mejor hay que decir, hay que cubrir que fue por un accidente o que fue por esto, porque si no le van a dar ideas a otras personas. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo puedes hablar desde esta persona, desde este profesional en el tema? Es una pregunta importante y compleja porque o sea, desde nuestra perspectiva es importante hablar de suicidio, pero el tema es cómo hablamos de suicidio. Si vamos a hablar de suicidio etiquetando, juzgando, señalando, culpando, no nos va a servir. Okay. Entonces, sí, bueno, sí, hubo una pérdida importante en una escuela, perdimos a un chico por suicidio y necesitamos empezar a hablar de esto con cuidado, con respeto a la familia, pudiendo humanizar el suicidio, y decir, cualquiera puede pasarle y es muy doloroso que le haya pasado a esta familia o a esta comunidad. Entonces, el tema es, hay que hablar de suicidio para romper los estigmas y los tabús que lo acompañan. La pregunta es cómo y hay que hacerlo con cuidado. La Organización Mundial de la Salud tiene documentos en línea y bueno, este libro ofrece el cómo se habla de suicidio, cómo hablar de suicidio en la escuela, cómo hablar de suicidio en una comunidad, precisamente para evitar estigmas y evitar además lastimar a otros con una información inadecuada. Pero hay Eso. que ir desenmascarando y quitando estas capas
de carga adicional innecesaria alrededor del suicidio y humanizar el suicidio. Pero aparte tu libro, no solamente, o sea, sí, el tema es el suicidio, mitos alrededor del suicidio, pero nos permite conocer las partes débiles del ser humano, nos permite conocer las emociones del ser humano y nos permite ver al otro desde esa compasión, desde ese cuidado, desde ese respeto. Y yo creo que eso es al final lo que el ser humano viene a hacer en esta vida. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te fortalezco? Y si no estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo con el propósito de nuestro existir. Y este libro, no lo duden, pero no solamente te va a llevar a entender lo que vale la vida del ser humano desmenuzadito, nos enseñan lo que realmente, claro, no es que no lo sepamos, pero desde una perspectiva psicológica y con esa experiencia que ya tienes aquí en el tema, desmenuza el valor del existir. Y si tú y todos estamos conscientes de lo que vale la vida, más la vamos a cuidar y más vamos a aprender a cuidarla. Yo te agradezco muchísimo, Jessica. Algo que le quieras agregar a nuestra sociedad, a nuestros padres, a nuestros maestros, acerca de lo importante que es tener este libro en su colección de libros de psicología. La invitación del libro es hablar de que hablemos de dolor emocional. Es importante hablar de las cosas que nos duelen. Es importante que los jóvenes, que podamos acompañar a los jóvenes en esa experiencia de dolor que es la adolescencia, la ruptura del primer amor, la dificultad de pertenencia, el acoso escolar, todo lo que el joven experimenta y que acompañemos la experiencia de dolor porque el dolor es transformador y no dejemos que el dolor se acumule. El suicidio como resultado del dolor se puede contener y se puede prevenir en sociedad, en comunidad, en equipo, y podemos crear una red de contención. Somos una red de contención social y tenemos que mirar al otro y estar en conexión con el otro para poder preguntarle al otro, ¿estás bien? ¿Has pensado en el suicidio? Y estoy aquí y quiero decirte, tu vida es importante para mí. O sea, hablemos de conexión y necesitamos dejar un rato el celular de lado, nuestras redes a veces de lado y decirle al otro, a ver, te veo, te escucho, te siento, estoy preocupado y estoy aquí para ti. Excelente. Muchísimas gracias, Jessica Wolf, por esta corta pero muy enriquecedora entrevista. La vamos a estar compartiendo en todas nuestras redes sociales. Y lo más importante es que de este espacio y de esta entrevista y de este tip escrito en este libro, saques lo mejor de ti. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jessica. Hasta luego.